escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes de eso, hermanos, vamos a orar por su palabra, por la palabra de Dios, por el pastor. Y también, hermanos, los invito a que oremos por nosotros mismos para que el Señor nos dirija en esta mañana y nos hable en nuestros corazones, porque todos estamos aquí porque necesitamos cambiar algo en nuestra vida. Todos batallamos día a día con algo que nos hace fallar delante del Señor. Entonces los invito, hermanos, que en esta oración oremos a Él para que Él nos tenga misericordia de nosotros y nos ayude a cambiar, o que Él cambie en nosotros eso en lo cual fallamos día a día. También para que nos hable por medio de su palabra y también para que bendiga al pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por lo que has hecho hasta aquí en este servicio, en esta reunión. Ahora, Padre Santo, humilladamente venimos delante de ti para suplicarte de tu misericordia, reconociendo que somos pecadores y que día a día te fallamos, Padre Santo. Cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo, quebranta tu ley, Señor, día a día. Pero hay algo, Señor, que nos agobia, hay algo que no nos deja en paz, hay algo, Señor, que necesitamos que tú cambies de nosotros, Padre Santo. Te rogamos, Padre Santo, que en esta mañana tú abras la obra en nosotros, en todos los que aquí estamos, Padre Santo, porque todos necesitamos, Señor, de tu poder, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones, Señor, y que la palabra, Señor, que va a ser predicada, Señor, tenga cabida y que podamos tomar decisiones, que podamos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, que podamos decir, eso no está bien y necesito enderezar mi camino. Te pido, Padre Santo, por tu siervo, que tú lo uses, que tú lo bendigas, Padre Santo, que él pueda enfocarse, Señor, en tu santa palabra, Señor, y que lo que él diga, Señor, sea aprobado por ti, Padre Santo. Que él predique, Señor, solamente tu santa palabra, Señor, que es, Señor, la que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, Padre Santo. Bendícelo a él, bendice a su familia, a todos sus hijos, donde quiera que se encuentren, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La semana pasada vimos acerca de la familia de Dios, que somos la familia de Dios por la gracia y la misericordia de Cristo, y vimos que Dios nos ha dado un vestido y eso lo encontramos en las Escrituras. La semana antepasada estuvimos viendo de Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos 1 y 3. Esta semana, hermanos, vamos a ver los versículos 4 al 6 de ahí de Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a estar analizando eso con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude a mí a explicarlo y a todos a entenderlo, y que sea Dios quien nos hable a cada uno de nosotros a nuestro corazón. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y ahí vamos a dar lectura, los versículos 4, 5 y 6, y de ahí vamos a estar aprendiendo algo, y que Dios nos ayude. Padre, estamos en su presencia y esta es su palabra. No es mi palabra ni la de ningún hombre, es su palabra, porque usted inspiró a aquellos santos hombres para que la escribieran, y gracias, Señor, porque usted la ha conservado y hasta aquí nos ha llegado, hasta nuestros días. Y gracias, Padre, porque aún la tenemos. Señor, gracias, Padre, porque usted no ha permitido que el diablo la destruya, que el diablo la quite, usando hombres, instrumentos, personas. Gracias, Padre, porque la podemos tener. Ayúdenos, Padre, a leerla, a sentir hambre de ella, a sentir el gozo de escudriñarla. Ayúdenos, Padre, a vivirla, a creerla con todo nuestro corazón, a vivirla y a comunicarla a otras personas. A la vez nosotros también practicándola, Señor, porque es de suma importancia. Padre, gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque usted está aquí. Y Padre, que su Santo Espíritu llene este lugar, bendiga, toque corazones. Y Señor, y que, como dice su palabra, que ella no va a volver a usted vacía, porque va a ser la obra para lo cual usted la ha enviado. Yo, Señor,
que sea solamente un instrumento, que usted sea el que hable y esté obrando en cada corazón. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy al Señor. Amén. Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos 4 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén, amén, amén. Dice así la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si Dios no perdonó a estas personas y si Dios condenó a estas personas, pues también de la misma manera va a condenar a todos aquellos que prefieren vivir impíamente. Me llama mucho la atención, hermanos, estas 3 frases de los 3 versículos que dice: si Dios no perdonó, y luego en el segundo versículo dice: y si Dios no perdonó, y en el tercer versículo, que es el 6, dice: y si condenó. El apóstol Pedro, hermanos, está diciendo esto porque acaba de escribir de los falsos maestros en los 3 versículos anteriores. O sea, esa es la razón por la cual el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo estas palabras: y si no perdonó, y si condenó. Acababa de escribir en los 3 versículos anteriores, aunque la Biblia antes no estaba dividida en versículos ni en capítulos, pero era una carta que le estaba escribiendo para todas las iglesias, para universalmente, pero acaba de estar escribiendo de los falsos profetas que hubo en el pueblo de Israel, que nos lo menciona en el Antiguo Testamento. Y también luego les dice, a través de lo que está escribiendo, dice: así como hubo falsos profetas, dice, habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Van a introducir herejías destructoras, que van a arrastrar a mucha gente a que se vayan por la puerta ancha para que no entren por la puerta estrecha. Y ese es el propósito de estos falsos profetas, falsos maestros, que son instrumentos del diablo, instrumentos de Satanás. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque es Dios quien nos está hablando, ¿verdad, hermanos? Es Dios hablándonos. Dice: si no perdonó a aquellos hombres, por ejemplo, comienza diciendo a los ángeles. Primero a los ángeles, y si no perdonó a los ángeles, que ellos pecaron contra Dios, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad eternas, al infierno, y los tiene reservados para el día del juicio. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, aquellos que fueron antes de Noé, que vino el diluvio, pero antes de que viniera el diluvio, Noé estuvo predicando, hablándole a la gente, pero la gente no entendió. Y entonces todos perecieron ahí. Y luego dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. Y esto es bien importante, hermanos, bien importante para usted y para mí. Dice que las puso como ejemplo para aquellas personas que prefieren vivir impíamente. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, como estamos escuchando la palabra de Dios, también es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado, para que no nos dejemos arrastrar por las cosas de este mundo, por los falsos maestros, por las personas que hablan de que puedes vivir como quieras y no hay ningún problema. Sí hay problema. Si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Pero si Dios nos deja sin disciplina, es que no somos hijos de Dios. Y entonces vamos a caminar por la puerta ancha. ¿Y qué sucede? Pues la persona se perderá. Nos perderíamos si vamos caminando por esa puerta ancha. Así es de que, hermanos,
Primero en el verso 4 dice a los ángeles, después dice a la gente del tiempo de Noé, después dice y las ciudades de Sodoma y de Gomorra, o sea, del tiempo de Abraham. ¿Se acuerdan los que hemos leído el libro de Génesis? Sabemos que fue en el tiempo de Abraham, de Lot. Ahora, tampoco, como está mencionando esto el apóstol Pedro a causa de lo que acaba de escribir en los versículos anteriores, y claro, era Dios hablándole a él, por eso él escribe esto. Dice que tampoco perdonará a los falsos maestros que se mencionan en los versículos anteriores. Y los falsos maestros, hermanos, abundan hoy en nuestros días. Y déjeme decir, hermanos, que la iglesia de Jesucristo, de nuestros días especialmente, está muy infiltrada por falsos maestros. Personas que son practicantes de algunas cosas que son ilícitas delante de Dios. Hay pastores que son supuestamente cristianos y son masones o son illuminatis. Y hermano, y eso abunda. Si usted no me cree, investigue, busque en internet, buscando información. Muchos pastores, hermano, pastores de iglesias y muchas personas que se dicen ser cristianas, que están infiltrados en la iglesia de Cristo, son illuminatis y son pastores. Y los illuminatis, hermanos, son gente satánica, gente diabólica. Pero, ¿se acuerdan, hermanos, que dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz y se hace pasar por un ángel enviado por el Señor? Y de la misma manera, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice, de la misma manera, aquellas personas, dice, se van a hacer pasar como por ministros del Señor Jesucristo. Pero son personas infiltradas que el mismo Satanás los ha metido dentro de la iglesia para confundir, para engañar, para que la gente, hermanos, viva con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y nosotros, hermanos, como cristianos tenemos que decidirnos, o somos de Dios o somos del diablo. Porque las personas tibias, dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando, dice que los va a vomitar de su boca. Los va a vomitar de su boca. O sea, no podemos estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. La salvación no viene, hermanos, por venir a la iglesia y escuchar el domingo el mensaje de la palabra de Dios. La salvación viene cuando una persona ha nacido de nuevo, ha creído con todo su corazón en el Señor Jesucristo y se ha decidido a seguir a Cristo. Hay personas, hermanos, que todo lo toman a juego, todo lo toman a la ligera. Con Dios no podemos jugar, hermanos, porque los que perdemos somos nosotros. Estas personas, hermanos, estos falsos maestros que existen en abundancia hoy en nuestros días, para ellos lo más importante es lo presente, el mundo, lo material, la economía, el sacar provecho. Iba a pasarles un video, hermanos, de un pastor que está recogiendo ofrenda, pero no vale la pena y no quiero perder el tiempo en eso. Pero, hermanos, eso abunda de personas, hermanos, que lo que más les interesa es el dinero, lo material, la riqueza, la comodidad. Y es cierto, hermanos, que Dios es bueno y Dios nos ama y Dios provee y Dios nos da, porque todo lo que tenemos es del Señor. Pero el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. ¿Qué entendemos nosotros por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Que vivamos en justicia y que le busquemos a Él primero. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Cierto? Jesucristo lo dijo. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios, aquí lo que hemos leído, que Dios no lo va a perdonar. A veces, hermanos, y yo mismo a veces me he puesto a pensar, digo, caray, ¿cómo estas personas que conocen la Biblia no se dan cuenta del gravísimo error en el cual están metidos? Muchos. Y son personas, hermanos, pastores que tienen iglesias, hermanos, de 15, 20 mil miembros,
Y no se dan cuenta del gravísimo error, que para ellos la Biblia no tiene mucha importancia. Y hermanos, a la conclusión que podemos llegar es que dice el Señor que Dios no los va a perdonar. Dice, y si no perdonó. Pero ¿por qué no los perdona Dios? ¿Acaso Dios no es misericordioso? Nuestro Dios no es un Dios de amor que está dispuesto a perdonar todo pecado. Sí, pero estas personas, hermanos, se están queriendo pasar de listos y están jugando con Dios y con la palabra de Dios. Y piensan, hermanos, que a Dios se le puede engañar. Con Dios no podemos jugar. Con Dios no se puede jugar, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Y es para que la leamos, para que la escudriñemos y para que la vivamos, para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y si queremos pasarnos de listo, hermanos, pues hermanos, ¿quién es el que pierde? Si yo me quiero pasar de listo con el Señor, el que pierdo soy yo. Dios no pierde nada. Dios seguirá sentado en su trono por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Él seguirá sentado en su trono. El que pierdo soy yo, hermanos. El que pierde eres tú. Si tú no tomas las cosas de Dios en serio. Así es, hermanos. Vamos a Hebreos, por favor, hermanos. Ahorita regresamos ahí a segunda de Pedro, pero vamos un momentito, por favor, ahí Hebreos en el capítulo 3. Para poder entender un poquito más claro por qué Pedro está diciendo, o por qué Dios está diciendo que no perdona. Y si no perdonó, y si no perdonó, y si condenó, dando a entender, tampoco va a perdonar a estos falsos maestros. ¿Por qué? Vea lo que dice, hermanos. Versículo 7. Estamos ahí en Hebreos 3:7, hermanos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, estas personas endurecen su corazón. No quisieron o rechazaron la voz de Dios, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. 40 años viendo las obras de Dios, pero ¿qué pasó? Le provocaron, le tentaron, cerraron sus oídos, no quisieron escuchar. Dice el versículo 10, vuelvo y releo la parte primera, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón, o sea, su corazón anda vagando, no les importa la palabra de Dios, la tienen en poco, no les importa Dios, les importa más las cosas de este mundo, dice, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. O sea que Dios también se enoja, hermanos, ¿verdad que sí? Dios también se enoja. Dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego hace un llamado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, o sea, que pongamos atención, que estemos más atentos a su palabra. Dice que no haya ninguno de ustedes, de mí, incluyéndome a mí, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, incluyéndome a mí por supuesto, ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, se endurezca por el engaño del pecado. Es interesante, hermanos. El pecado abunda y sobreabunda. Y el diablo, hermanos, es el promotor de todo eso. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es el pecado? La Biblia dice, hermano, la palabra de Dios en Primera de Juan dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él.
sea, vivimos en este mundo, necesitamos de las cosas del mundo, pero que tu amor sea primeramente en el Señor. ¿Sí, hermanos? Amén. Que tu amor sea primeramente en las cosas del Señor. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué dice esto, hermano? ¿Acaso que la salvación se pierde? No, hermanos. Lo que pasa, hermanos, es que si una persona no permanece, es que nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Puede ser religioso, puede llamarse cristiano, puede ser lo que sea. Pero, hermanos, si no es salvo, hermanos, su atracción principal y lo más importante en su vida y en su corazón, especialmente en su corazón, serán las cosas de este mundo. Y las cosas del Señor las tiene así como en segundo, tercero término, sí, después. Cuando me sobre tiempo. Cuando haya un poquito de tiempo. Y hermanos, el tiempo nunca sobra. Porque no va a faltar, hermanos, que se interponga para que tú o yo o cualquier persona busquemos la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos, ¿cierto, hermanos? Es Dios hablándonos. Pero, hermanos, ¿cuántas veces comemos al día? ¿Cuántas? Unos más, otros menos. ¿Y cuántas veces nos alimentamos de la palabra de Dios en el día? ¿Cuántas veces la buscamos? ¿Cuántas veces nos alimentamos de ella? Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe usted, hermano, por qué la iglesia hoy está en una terrible apostasía y está cada vez cayendo más? ¿Sabe usted, hermanos, por qué estos falsos maestros, de los cuales habla el apóstol Pedro, están engañando a multitudes de gentes? Porque les falta conocimiento, porque no leen la palabra de Dios. Por eso viene un falso predicador, un falso maestro, y hermano, y todo lo que hable, pues mucha gente piensa, hermano, que todo lo que el pastor dice o enseña, en todas las iglesias piensan, bueno, lo dijo el pastor. Así he escuchado yo personas, lo dijo el pastor. Y si lo dijo el pastor, pues palabra de rey, palabra de Dios. Hermano, no todo lo que el pastor dice es palabra de Dios. Jesucristo, hermano, por eso dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la salvación. Hay muchos falsos maestros, hermanos, infiltrados en las iglesias. Que Dios me libre y Dios me guarde de que yo esté enseñando otra cosa y no sea la palabra de Dios. Pero usted necesita, cada uno de ustedes necesita leerla, hermanos. Porque si algún día se van de esta iglesia y van a otra parte, y si el pastor es un falso maestro, una persona que no ha nacido de nuevo y que no ama a Dios y no ama la palabra de Dios y no le importa lo que quiere es tu dinero, te van a engañar. Te van a engañar porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Yo he sabido de personas que están aquí en alguna iglesia y el pastor es un hombre de Dios, se van a otra parte, hermanos, y después los tuercen y andan allá detrás de falsos maestros. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Así es. ¿Y por qué, hermanos? Porque les faltó conocimiento. No tienen el conocimiento y se van de cualquier persona que enseña cualquier cosa, personas que son muy habladores, que tienen mucha lengua, mucha facilidad de palabra. Y de esos abundan, hermanos. Merolicos. Continúo leyendo, dice la palabra de Dios. Versículo 15. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pregunta, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, ¿quién está hablando aquí, hermanos, en estos versículos? ¿Quién está hablando, hermanos? ¿No es Dios? Y luego en el capítulo 4, versículo 1 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no la creyeron, la escucharon, pero no la creyeron. Regresemos, hermanos, por favor, a segunda de Pedro. Dice ahí en el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Reservados para el juicio. Usted sabe, hermano, que cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, hermano, aquí se va a dar una horrible y tremendísima gran tribulación. Dice la palabra de Dios, hermano, que estos ángeles están reservados precisamente para ese día, para el día del juicio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y quiero llevarlo para que vean que lo estoy hablando por mi propia cuenta. Apocalipsis capítulo 8. Vea lo que dice en el versículo 13. Dice: y miré, estamos ahí, hermanos, Apocalipsis 8:13, dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! Este ay, hermanos, es un ay de dolor. ¡Ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los tres ángeles. Versículo 1 del capítulo 9 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, se abren las puertas del infierno donde están esos demonios. Dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Voy a seguir leyendo hasta el 11, hermanos. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán por morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Apolión, y en griego, es Abadón, y en griego es Apolión. Ahora, ¿quién es ese Apolión? Es Satanás. ¿Y quién es el jefe de estos ángeles que van a salir? Pues Satanás. Hermanos, esto va a ser precisamente la gran tribulación, a lo que está hablando el apóstol Pedro acá en segunda de Pedro, que dice que están reservados para el día del juicio. Reservados para el día del juicio.
Imagínese usted, hermano, si ahorita en nuestros días estamos viviendo ya entre terrible apostasía, tremenda perversión, ¿qué va a hacer, hermanos, en esos días? Si hoy ya abunda la perversidad, la homosexualidad, el lesbianismo, los divorcios, la drogadicción, la apostasía, la violencia, la delincuencia, el satanismo, los asesinatos, hermano, todo eso abunda en nuestros días, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Abunda todo eso. Imagínense cuando estos demonios salgan, hermano, Dios, dice la palabra de Dios que Dios los tiene reservados para el día del juicio. El juicio que caerá sobre la tierra, sobre todas aquellas personas, hermanos, que rechazaron a Dios, que tuvieron la palabra de Dios en poco, que tuvieron a Dios en poco, que para ellos era más importante las cosas de este mundo. Y hermanos, eso está muy pronto a suceder, por todo lo que se está viendo. Si usted se pone a investigar, la iglesia de Jesucristo está infiltrada por falsos maestros, abundan los falsos maestros. Gente, hermano, que son satánicos y están como pastores dentro de la iglesia y usted los ve bien encorbataditos, bien vestiditos, pero son ministros de Satanás. Porque la corbata no nos hace cristianos, ni el saco, ni el vestido, nada nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo viviendo en nosotros es el que nos lleva a disciplinarnos, nos lleva a enseñarnos, a guiarnos a su palabra, para que tengamos hambre de ella, para que tengamos el deseo de servirle, de consagrar nuestra vida a Cristo, hermanos. Es el Espíritu Santo. Imagínese usted, hermanos, si en nuestros días estamos viviendo todas estas cosas, ¿qué será, hermanos, el día que el Señor arrebate la iglesia y que suelte toda esta montoncísimo, millones o billones de demonios que sean sueltos para que apoyen a Satanás y a los otros que ya están sueltos? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Satanás anda sobre este planeta y muchos demonios están apoyándolo y sirviéndole. Pero muchos más van a ser sueltos en ese día. Y Dios los tiene reservados precisamente para ese día, para el día del juicio. ¿Cómo será en aquel día? ¿Quién podrá salvarse, hermanos? ¿Quién podrá salvarse? Dice ahí al final del versículo, lo leímos, ¿verdad, hermanos? Que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Se salvó, sabemos que se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, o las esposas de los hijos de Noé. Pero fíjese, hermanos, qué interesante y qué importante. Dice que Noé era pregonero de justicia. Pregonero de justicia, o sea, ¿qué quiere decir esto? Predicador del mensaje que Dios le había dado. No tenía la Biblia, no tenía el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo Testamento. Pero Dios había hablado con él, Dios había tratado con él, Dios lo había llamado y él estaba predicando algún mensaje, especialmente que Dios iba a traer un diluvio por causa de la perversidad que estaba viviendo el mundo entero. La gente no lo quiso escuchar. Interesante, hermano, que solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaron. Solo 8 personas se salvaron. Y claro, muchos animales. Porque muchas veces los animales son más obedientes que nosotros, hermano. Y muchos animales se salvaron. Ahora, ¿por qué, hermanos, solamente Noé, su familia se salvó? ¿Y por qué la mayoría de la persona, no sé cuántos cientos de miles había, o miles, no lo sé? Porque Noé, hermanos, estaba predicando, les estaba hablando de lo que iba a suceder, pero ¿qué pasó? No le creyeron. No lo creyeron, lo juzgaron loco, no se quisieron arrepentir. Pero, hermanos, ¿quién estaba hablando a través de Noé? Dios, hermanos. Dios rogándole a la gente que cambiaran sus vidas. Había violencia, había perversión, había homosexualismo, había lesbianismo, había todo lo que hay en nuestros días. Ya la gente, hermanos, estaba totalmente pervertida. Y Dios, hermanos, se había dado cuenta de cómo estaba la situación.
Y Dios, hermanos, decidió exterminar la humanidad, pero le dio una oportunidad a todo el mundo, al mundo de aquel tiempo. Le dio una oportunidad. Levantó a Noé y lo envió a que les predicara, que se arrepintieran, que cambiaran sus vidas, porque Dios iba a enviar un diluvio, iba a exterminar a todos, pero la gente no le quiso creer. Dios rogando a través de él, pero la gente, hermanos, no entendieron. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y todos murieron. Yo me imagino, hermanos, que cuando ya la gente les llegaba el agua hasta aquí, gritaban: Noé, Noé, ábrenos la puerta, Noé, déjanos entrar en tu barca. Pero fue demasiado tarde. La puerta del arca ya estaba cerrada, y sabe usted que Dios fue el que cerró esa puerta. Dios la cerró y no se volvió a abrir más, hasta que no pasó el diluvio y toda esa gente pereció. El Señor Jesucristo pone un ejemplo ahí en el capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes. Dice que hablando de las 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y dice que las prudentes tomaron sus lámparas, las encendieron y se fueron con el Señor, entraron con Él a las bodas. Después vinieron las imprudentes, las insensatas, y clamaron, pero dice que la puerta ya estaba cerrada y no pudieron entrar. Hermanos, nosotros hoy en nuestro día, en este día, estamos a tiempo. Si tú no has entrado por esa puerta, hoy es el día de que entres por la puerta. Cristo te ama, Cristo nos ama a todos. El Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nosotros decidimos, hermanos. Tú decides. ¿Quieres a Cristo o quieres al diablo? ¿Quieres la salvación o quieres perderte? Cada quien decide, hermanos. Cada quien decide. Les voy a leer algo, hermanos, que Job lo dice. Job en el capítulo 22, versículo 15 dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Hace una pregunta en el libro de Job. Y yo creo que Job vivió después del tiempo del diluvio, del tiempo de Noé. Dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? O sea, estas personas murieron antes de tiempo porque murieron ahogados. Dios no quería que murieran, Dios quería que se salvaran. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si todo el mundo se arrepiente con la predicación de Noé? Dios evita el diluvio, hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios no hubiera enviado el diluvio. ¿Se acuerdan lo que pasó con Nínive? Cuando mandó a Jonás a predicar que Nínive iba a ser destruida. Dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Todos se humillaron, todos se arrepintieron, desde el rey y todos se humillaron, se arrepintieron. Y Jonás se enojó porque Nínive no fue destruida, porque quedó como mentiroso. Aparte de que yo creo que le caían mal los ninivitas, ¿verdad? Pero Dios se arrepintió de destruirla. Hermano, cuando la predicación es dada es para que nosotros pensemos y tomemos una decisión, y Dios quiere y espera que la decisión sea positiva. Eso es lo que Dios quiere, que digamos: no, porque esto viene de Satanás, esto es obra del diablo, yo no voy a continuar en esto, yo quiero buscar al Señor. ¿Qué pasaría, hermano, si Cristo arrebata la iglesia mañana? ¿De qué te servirá todo? ¿De qué pueda valer todo, hermano? Del afán, la vanidad, el orgullo. ¿De qué sirve? Si no te vas con Cristo, hermano, aquí te quedas. Imagínate que todos esos demonios van a ser sueltos. Si el mundo está pervertido ahorita, está perverso, ¿qué va a suceder? El día que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia y que el Espíritu Santo sea quitado, si no se necesitan más demonios y con los que hay es suficiente. Pero imagínese, hermano, que van a ser soltados más demonios, billones de demonios más. ¿Cómo irá a ser este planeta, hermanos, en ese periodo de la gran tribulación? ¿Cómo será? Israel, muchos lo van a sufrir,
La gran mayoría de los israelitas van a sufrir la gran tribulación, porque ellos rechazan al Señor Jesucristo. Y la gran mayoría del mundo, la gran mayoría del mundo. Dice en Mateo, por favor, quiero llevarlos a Mateo. El Señor Jesucristo hablando ahí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice en el verso 37. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, así como fue en los días de Noé, así va a ser en estos días, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o que regrese por segunda vez a la tierra. Y hermanos, pues es el Señor Jesucristo que lo está diciendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que, a qué se refiere? Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos da a entender con esto, hermano? Que la gente está más afanada, más preocupada por las cosas de este mundo. No importando, hermano, lo que diga la palabra de Dios, la persona se casa, se divorcia, se vuelve a casar, no importa. Lo hacen aquellos, lo hacen otros, pues ¿por qué yo no? ¿Qué hay de problema con eso? Preocupados por qué comeré, qué vestiré, por los lujos, por el afán, la vanagloria, la vanidad. Hermanos, no es cierto que estamos viviendo en tiempos así. Parece que lo que más importa, hermanos, es la vanidad, los lujos, las cosas vanas de esta vida. Y está bien, no tiene nada de malo que te vistas bien. Está bien, pero eso no es lo más importante. Busca primeramente al Señor. Busquemos. Dice el versículo 39, hermanos, y es Jesucristo quien está hablando. Gracias por el Señor Jesucristo. Dice, no entendieron. Hermanos, quiera Dios que nosotros sí entendamos, hermanos. Que Dios nos ayude a entender. ¿Tú quieres entender? Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está dando a entender el Señor Jesucristo aquí, hermanos? Que Jesucristo viene por la iglesia, la arrebata, se la lleva, y muchas personas no entendieron. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer luz en este mundo, predicarle a la gente y hacerle ver a la gente. Porque hay mucha gente engañada, están engañadas por sus falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Pero tú y yo necesitamos ser luz para que aquellas muchas personas salgan de las tinieblas, salgan del engaño de esos falsos predicadores, falsos maestros. Tenemos que enderezar nuestra vida, tenemos que ser de buen testimonio donde quiera que andemos, en el trabajo, en la tienda, a donde quiera que vayamos, en la casa, con los vecinos. Es importante, hermanos. Si la gente no entiende, bueno, ya no quedó por nosotros, pero que nosotros, hermanos, ayudemos. Y yo sé que mucha gente va a entender, mucha gente va a darse cuenta. Dice que estas personas no entendieron. La palabra de Dios, hermanos, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice que ya está en misterio, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado abundando, la apostasía a lo máximo abundando. Abunda, pero tú no te dejes llevar por ahí, no te vayas por ahí. Vamos a 2 de Pedro, hermanos.
Dice, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La palabra del Señor dice, hermanos, que ya está en misterio, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y también dice más adelantito, en ese mismo pasaje, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, ¿por qué Dios envía ese poder engañoso? ¿Por qué esas personas no son perdonadas? ¿Por qué esas personas son condenadas? Y dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si no perdonó, y si no perdonó, y si condenó a aquellas. Y el apóstol Pedro está recordando de los falsos maestros, hablando de las personas que se dejan llevar, porque dice que muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir esas disoluciones, esas mentiras, esos engaños. Y luego dice, y no perdonó, Dios no perdonó y no va a perdonar. ¿Por qué, hermanos? Dice allá en 2 Tesalonicenses 2:11, no lo busque, pero dice la palabra de Dios, hermanos, y en el versículo 12, dice que para que sean condenados todos aquellos, porque no creyeron a la verdad. No creyeron a la verdad. Y dice que se complacieron en la injusticia, o sea, todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 5 que Noé era predicador de justicia, de la palabra de Dios, de que las personas se aparten de todas aquellas cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Y estas personas dice que se complacen en la injusticia. O sea, en aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, Noé era predicador de justicia, pero ellos no hicieron caso. Espero que nosotros hagamos caso, hermanos. Espero que nosotros hagamos caso. Que nosotros estemos dispuestos a decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero obedecer a Cristo, yo quiero empaparme más de la palabra de Dios para poder conocer cuál es el camino de Cristo. Porque es triste, hermanos, que en las iglesias, hermanos, hay muchas personas que no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, no la leen, no tienen tiempo, pero el tiempo es de Dios. ¿Quién nos dio la vida, hermanos? Si no fue Dios. Dios nos dio la vida, Dios nos da la salud, Dios nos dio los ojos, nuestra mente, Dios nos dio todo, lo que comemos Dios nos lo da, todo nos lo da el Señor. ¿Por qué no tenemos tiempo para Dios? Dice, termino, hermanos, en los versículos 20. Ahí en el mismo capítulo 2 del versículo 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, vuelven otra vez a enredarse, vuelven otra vez a las mismas cosas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que nosotros, hermanos, ninguno de nosotros nos acontezca esto. Dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ahora, hermanos, cuando aquí menciona perro y puerca, está haciendo referencia a las personas que no fueron regeneradas, que escucharon pero no les aprovechó el oír la palabra porque nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dice que conocieron el camino, pero nunca humillaron su corazón al Señor Jesucristo para que los limpiara, los lavara, para que les diera el nuevo nacimiento. Y no tuvieron el discernimiento, no saben discernir entre lo bueno y lo malo, no saben discernir en lo que es Dios y la religión. Religiones hay muchas, hermanos, religiosos hay muchos, pero tener una comunión con Dios es otra cosa, hermanos. Tener comunión con Dios, hermanos, es totalmente diferente. La comunión se da por el Espíritu Santo.
Esa es la comunión que nosotros tenemos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y es el que pone el deseo, hermanos, de escudriñar la Biblia, de leerla, de tener esa relación con Dios. Es el que cambia nuestra vida. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo, hermanos, estamos juntamente con Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero estas personas, hermanos, no les amaneció. Por eso dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, porque nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Solamente eran religiosos. Así podían haber pasado 30 años en la iglesia escuchando la palabra de Dios, y puede haber habido cambios exteriormente, cambios exteriores. Sí puede haber cambios, claro, cambios de manera de vestir, cambio de vocabulario, cambio de... Ahora ya la persona se dice ser cristiano, tal vez dejó las malas palabrillas ahí, las dice allá, pero cuando está en su casa solo. Pero ya con los hermanos no, se abstiene, se limita. Cambió la manera de vestir, hubo cambios por encima. Pero hermanos, en cuanto la persona está sola, o en cuanto se va a otro lugar, sigue siendo la misma cosa. Habla como el mundo habla, se va a vestir como el mundo se viste, va a actuar como actúa el mundo, va a hacer lo que el mundo hace. Al cabo, los hermanos ya no me ven, el pastor no me ve, pero Dios te está viendo todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que Dios conoce tu corazón, pues Él es el que da el Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que da el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está ahí, dice la palabra de Dios, pues entonces no eres de Él, no eres de Cristo. Si el Espíritu de Cristo no mora en ti, no eres de Él. Y si no eres de Él, Cristo no te va a llevar cuando el Señor arrebata la iglesia. Asegúrate de que el Espíritu Santo mora en ti. Porque si Cristo arrebata la iglesia, cuando salgamos de aquí, te vas a quedar. Te vas a quedar. Me imagino que Noé gritaba, Dios gritando a través de él. Miren, sálvense, el Señor va a mandar un diluvio. Ja, 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 ja. Se reía. ¿Y qué pasó? Se ahogaron todos ahí. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Esto no es un juego. De esto depende dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Cierto? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.